Y entre sus manos tuvo desde hace muchos años muchas historias, pero también tiene la propia. Pablo Tealde, uno de los propietarios de la famosa librería Rubén. ¿Cómo te va? Bienvenido a Jarana. Buenas noches, muy bien. La verdad que es un placer tenerte aquí porque, como decía, la de la librería en sí misma ya es una historia. ¿Hace cuántos años que estás ahí, primero como empleado? Yo como empleado estoy del año 82. 82. Y cuando entraste en ese universo de libros, ¿con qué te encontraste? Contanos un poquito la historia que sepas de la librería Rubén. Bueno, yo entré en un momento en que la librería estaba en un momento alto, o sea, de auge. Era una cosa increíble, ¿no? O sea, vos entrabas en la temporada de estudio y había 150 o 200 personas trabajando. Entonces entraban los empleados fijos, que eran 30, 40, y más de 100 personas trabajaban por un mes. Y muy zafral. Claro, era como una locura, ¿no? Porque aparte los contratos eran semanales, vos entrabas, trabajabas, quedabas, salías. Era una cosa increíble, aparte era un hormiguero de gente. Imagínate que aparte la mayoría eran gente que tenían 19, 20 años. Claro. Y ahora cuando entraste, ¿vos eras aficionado de los libros? ¿Te gustaba la lectura? Sí, a mí me gustaban los libros. Yo, de niño, más que nada de niño yo leía mucho y de adolescente leía mucho, sí. Pablo, ¿vos entraste en la época que ya estaban incorporados los libros a la librería Rubén o seguían las revistas? No, ya está. Los libros tuvieron ya ya lleva mucho tiempo cuando yo entré ya. Los libros ya en la década del 60, probablemente antes, ya estaban los libros. Ya estaban. Sí. Y me imagino que para alguien que le gustan los libros, que le gusta el ambiente, entrar justo en una librería que marcó una época, que ya en esa época la estaba marcando, porque para la gente que no sabe, Rubén empezó vendiendo revistas en la calle. Claro, Rubén, y siendo un niño. Rubén tenía 11 años, cuando él decidió que en vez de pagar por leer, se puso con un cajón, con 11 revistas, y dijo, te doy 2 revistas y vos dame 3. Pagame con una revista. Una especie de canje ahí. Y así leo gratis. Claro. Pero eso se convirtió en una cuestión geométrica, que bueno, con los años obviamente fue... Estamos hablando del año 1940. Sí, fines del 40, supongo. Fines del 40. Sí, porque él cumple en octubre, él dice que tiene 11 años, tiene que ser fines del 40. Él no manejaba plata, pero de esa forma también generaba su nuevo stock. También Ahí, las claro, revistas. durante un periodo que era niño fue creciendo su nivel de... Y después obviamente empezó a incorporar el dinero. Y en ese año 82, cuando entraste, ¿cómo era la realidad del país y también de la gente en busca de libros? Porque me imagino que como todo negocio tiene sus picos altos, sus picos bajos. Por ahí decías que quizás la zafra era en el momento de estudio, quizás. Claro, sí, la zafra en el momento de más venta era en marzo. Entre marzo y abril el momento de más venta. Ese fue un año malo. Acuérdense, ustedes son muy jóvenes, pero fue el año de la tablita. Ah, claro, sí. Gran crisis, sí. Entonces el año de tablita Rubén termina achicando bastante el negocio. Creo que eran 26 empleados. Yo no quedé ese año. Yo trabajé 2 meses y me fui. Y volví al otro año. Bien. Ahora, la gente normalmente, dentro de ese tipo de librerías como lo es Rubén y dentro del sistema propio que se generó Rubén, justamente se basaba más que nada en textos de estudio, ¿no? O sea, no sé si movía tanto o cómo era el... No, Rubén primero empezó con muchas revistas, mucha revistería. Y después empezó a agregar, yo no sé la parte de novelas, qué época fue cuando empezó a influir. Sí que los textos fue la década del 60, que coincidió con el auge de la matrícula liceal. Acordate que vos, por ejemplo, mi época, que fue a fines de los 79, había 35 liceos. Ahora hay más de 70. Claro. Y en el 60 había, no sé si había 14 o 15. Cuando empezó a crecer la matrícula, Rubén, todos los estudiantes necesitaban libros. Y no había la industria editorial actual. Claro. Ahora, también en esa época, década del 60, antes de la dictadura, los libros de estudio duraban como muchos años. Muchos años. Hoy en día es como un cambio muy rápido. Por eso. ¿En qué se sustentaba el negocio por aquellos años si los libros, por ejemplo, de estudio los comprabas un año y te duraban quizás para toda la familia? Pero iba creciendo la matrícula de estudiantes muy rápidamente. Y otro problema, los libros se estropeaban mucho. Porque si bien se duraba mucho, se estropeaba mucho. Y Rubén lo que incorporó, que ya lo tenía, es reparar los libros. Él te tomó y dijo, tal libro, para que no fuera un negocio de una feria, dijo, lo voy a agarrar, lo voy a pegar, lo voy a guillotinar, lo voy a lijar, lo voy a poner un forro. O sea, entonces el libro quedaba muy presentable. Entonces vos comprabas un libro usado en la feria, hecho pedazo. Cambiaba la cara. Claro, Rubén comprabas un libro muy decoroso. Presentable. Ya. No, en realidad yo quería preguntarle, por ejemplo, de haber visto tantos libros a lo largo de tu vida, si hay algún título de que de haberlo visto tanto ya te marcó de nombre, así que si está, este título lo vi toda mi vida. Y hay títulos, y hay autores que vos has visto años y años, o más viejos que uno no leyó,
o autores que fueron de mi época. En mi época, yo qué sé, cuando yo empecé ahí, los bestsellers eran Harold Robin, Irving Wallace, Sidney Sheldon. Entonces pasaron 40 años y seguís vendiendo algún libro de Robin, algún libro de Sheldon, o sea, es increíble, pero seguís vendiendo, que no son autores clásicos, ¿no? Claro. Porque obviamente hay autores que sí es obvio que vas a venderlos siempre. Y hay otros que empiezan a desaparecer y otros que empiezan a resurgen, ¿no? Avanzamos un poquito en el tiempo, Pablo. Entraste en el 82. ¿Cómo se dio esa década hasta que bueno, junto a otros compañeros deciden hacerse cargo de la librería? ¿Qué es lo que sucede en el medio? Y bueno, nosotros, te digo, así, haciéndolo un poco rápido, bueno, el 83 fue un buen año, que fue donde yo quedé. El 84 fue un muy buen año, que aparte coincidió, Rubén tenía un sótano, un stock del material extraordinario, y lo empezó a limpiar. Y empezó a vender el sobrante como papel. Ah, mira. Y empezó a negociar con las comparadoras de papel el precio. Y lo terminó vendiendo a un precio, era año de elecciones aparte. Sí, O sea, post-dictadura. Se necesitaba el material para la publicidad y todo ese tipo de cosas. Y vendió, y claro, tenía un gran flujo de dinero. Y a él le encantaba tener empleados, o sea, capaz que los números de la librería no daban para tener esos empleados. Pero todos en el mismo lugar aparte, ¿no? No, llegó a tener 5 o 6 locales. Ah, en la misma cuadra. Claro, en la misma cuadra, siempre Claro, en el mismo lugar. claro. ¿Locales o también depósitos? ¿O todos locales Un abiertos? depósito, otros locales. Entonces, claro, él con la plata del papel sustentaba a los empleados que él quería tener. Y vos tenés que pensar que Rubén, su objetivo fundamental era el prestigio, no el dinero. Claro. Para Rubén era ser grande, tener muchos empleados, tener una empresa muy grande. Él perdía plata de repente, pero lograba ese objetivo. Ahora, se podría describir entonces como una empresa camaleónica, porque se adaptaba a prácticamente todos los contextos y las situaciones, ¿no? Muchas ideas, aparte un tipo creativo, ¿no? Que siempre estaba como Él innovando. Él está siempre pensando en la librería. Siempre fue un espíritu emprendedor. Claro, Desde los claro. 11 años, porque... Claro, sí, fue los viejos, yo qué sé, esas tradicionales uruguayos que tipo que hicieron toda su vida, se formaron ellos mismos y están permanentemente pensando. Pues a mí me pasa un poco o sea, no a los niveles de Rubén, porque estar pensando qué puedo hacer, qué puedo mejorar. Sí, es que es la forma de reinventarse y Claro. seguir en el negocio. ¿Qué pasa después entonces, llegando Y bueno, a los 84, 90? ¿y qué pasó? El problema, unos grandes, Rubén se iba endeudando, iba creciendo. Se endeudaba y crecía. O sea, ese proceso lo iba. Pero llegó un momento que no pudo ya. Y aparte coincidió con la democracia, consejos salarios. O sea, empezó con un montón de inconvenientes. Sindicatos. Claro, que empezó a complicar. Bueno, se empezó a desmoronar. Y allá por el 87, el 88 ya estaba muy bravo, ya no había pagado los aguinaldos, ya venía muy complicada la cosa. Y un ayudante de él decide abrir una especie que fue la cooperativa, lo que hoy día es Cooperativa del Cordón, para como que limpiar la empresa. Pero en la mitad del camino quedamos partidos, porque la dueña de Rubén, la esposa de Rubén, pidió la otra parte. Y ahí La se parte complicó. vieja. Cuando aparece la plata de por medio, ahí se complicó la Y ahí cosa. quedamos separados. Quedó el que era primo de ella, ¿no? El ayudante de Rubén contra la mujer de Rubén. Pero puestos en la misma cuadra, al lado, uno al lado del Enfrente, otro. y uno vendía, Enfrente. en esa época uno vendía una cosa y otro vendía otra. Y eso fue menos de un año. ¿Pero siempre el mismo rubro de la librería? Nosotros vendíamos revistas y ellos vendían novelas y textos de estudio. Ok. Al año se rompió ese pacto, Y ahí empezaron a competir. ahí empezamos a competir. Y a los 4 o 5 años, más o menos nosotros pasamos a manejar la empresa y a los 4 o 5 años ellos empiezan a manejar la empresa. Más o menos se dio ese proceso. Ahora, genera cierta adrenalina ese proceso de competencia, digamos, con otra librería tan cerca y con tanta... Y con el compañero. Sí, con los compañeros aparte, ¿no? Pero aparte pasaba que hay compañeros que en realidad uno se lleva mejor. Bueno, para dar una idea, cuando nos separamos, mi esposa pasó al otro lado. Competías con tu propia esposa. Claro, qué Bueno, genial esta Porque en anécdota. realidad no se suponía que no competíamos. En la época se suponía, después Claro, entonces, era un pacto de... claro, se suponía que después empezó la competencia. Pues yo competía con mi esposa. Y llegaban de noche a cenar y las charlas me imagino, ¿no? Sí, bueno, no era competencia, en realidad no era competencia. En esa época, cuando ella se va, y ahí sí ya empezó el tema de que hubo un momento de competencia, ¿no? Importante. Pablo, ¿cómo reinventarse? Porque vos pasaste de empleado ahora a encabezar la cosa y me imagino que acumulaste en todos esos años de experiencia al lado de Rubén, como decíamos, un tipo muy creativo, muy innovador también. Claro. ¿Qué áreas de negocio, qué ideas empezaste a implementar en la empresa para justamente resurgir y mantener el negocio? Claro. Nosotros, las dos empresas, nos movimos a ciegas. Nos movimos con una clientela muy grande, con una estructura muy grande, pero en realidad no teníamos, como el propio Rubén se estaba cayendo la empresa, nosotros no teníamos una visión empresarial como para manejar una empresa, pero teníamos la maquinaria funcionando. Y bueno, eso se fue achicando.
O sea, se fue achicando en los dos casos, y no le encontraba la vuelta. Digo, la verdad no le encontraba la vuelta, O sea, estuvo cerca del cierre. Sí, más de una vez, ¿no? Y bueno, yo qué sé, se hizo de todo. Hubo gente que se fue renunciando a la cooperativa. En el caso nuestro hubo despidos incentivados. O sea, ya tenés el despido. Vos te renunciabas y te llevabas el despido. Bueno, eso se fue achicando. Por eso te digo, hasta que en determinado momento le encontramos la vuelta al tema de los libros usados, al tema de los libros descatalogados, más que nada. Material descatalogado, cosas que la gente no sabe que tienen valor. De repente no tiene ni idea que eso vale. O sea, una edición, no sé, única o... Sí, un libro que ya no se, un libro que no se edita más. Ha pasado con un libro, o sea, depende de personajes. Pasó eso que sé. Caso, el Pulpa Chamendi. A Pulpa Chamendi hizo un libro, sacaron 500, se vendió. No lo reeditaron más. O sea, el libro de Chamendi valía 300 pesos, a los 2 meses valía 350. 600, 800. Y donde suceda algo a nivel de noticia con el Chamendi, el libro pasa a 1500. Lamentablemente, Canela se vendió todo cuando murió. Claro. Tenía un libro de Canela que se había empezado a amontonar, murió Canela y a la semana ya no quedaba el libro. Es impresionante. Claro. Pero porque el libro ya no estaba nuevo, ya no existía más nuevo. Claro. Ahora, justo comentabas el hecho de que ustedes no tenían visión empresarial, digamos, eso que como que lo fueron adquiriendo sobre la marcha, ¿sentís que cómo están al día de hoy con eso? Ensayo error. Claro, yo creo que sí, nosotros a partir de hace unos años sí tenemos una visión, porque esa visión ¿cómo se te puedo decir? Los resultados la justifican. En la medida que vos ves que primero la librería va mejorando en el stock y cada vez vende más, nosotros hace 1 año y medio que vendemos más que los años anteriores. Siempre comparamos mes con mes. O sea, noviembre con noviembre. Nosotros de noviembre del 18 hasta ahora siempre subimos. Salvo la pandemia, siempre subimos. Y la librería está mucho mejor. Así que el sistema funciona. Va funcionando. Ahora, Pablo, para eso que comentabas, por ejemplo, de quedarte con una edición única de un libro que quizás nunca más se editó, ¿es un tema de olfato? ¿Es un tema de voz? ¿Cómo se adquiere eso? No, porque la línea entre decir vamos a tirar esto o vamos a dejarlo es muy fina. No, pero vos tenés muchos años. Es una profesión que se va aprendiendo. Vos te van preguntando y te preguntan yo qué sé, te preguntan por libros que vos... o sea, tenés que tener un poco de memoria y un poco de interés. Pero te preguntan por un libro y decís, mira, este libro... Yo trato siempre de averiguar. O vas a preguntarme a mí, yo trato de averiguar. Y trato de ayudarte, aunque yo no te venda. Primero porque quiero saber qué es lo que estás buscando. Y si puedo ayudarte, bárbaro, porque quiero que mañana vos, cuando no encuentres un libro, vayas primero a mí a preguntarme porque yo te voy a ayudar. Claro. ¿Y cuántos libros tienen? ¿Tenés una noción en números del material que tiene la librería? En el Mercado Libre tenemos más de 6.000. Wow. Pero es una partecita de la librería. La librería debe ser muy superior a eso. Ahora, justo sobre esto de que la librería está en la calle Tristán Narvaja, y la calle Tristán Narvaja ha cambiado mucho también a través del tiempo, porque por ejemplo la Facultad de Psicología está hace relativamente periodo histórico, muy poco tiempo ahí. ¿Cuánto ha cambiado el crecimiento universitario en la zona de la librería? Lo que pasa es que siempre, desde que yo me acuerdo, siempre hubo alguna facultad. Claro, siempre, a poder cambiarte, te iba a cambiar. Por ejemplo, hoy día obviamente las librerías que están frente a la facultad son todas de psicología, orientadas a psicología, y las que están más arriba hay muchas orientadas a derecho, pero hace muchos años era humanidades. Yo recuerdo que, por ejemplo, una librería que ahora no existe más vendía nuestro viejo latín de Chicalese. El libro de latín se vendía ahí. De latín. Claro, es que si vos querés algo único, sabés que el negocio me imagino que no está en el último libro de no sé, nosotros no podemos competir. De Dan Brown. Claro, no puedo competir con esas cosas. Lo que sí puedo competir es con hacer el cambio de libros, canjear un libro que te permite pagar menos por un libro nuevo, un libro último, y la otra, conseguir libros que no conseguís en otro lado. Y que a veces la gente ni siquiera sabe de qué están hablando. Lo que uno a veces lo alegra cuando dice, soy la primera persona que sabe de lo que estoy hablando. Claro. Sí, es que no es conseguir un trabajo como así, es una profesión. Adquirir conocimiento. Claro, ni que hablar de décadas estando ahí adentro. Comentabas el tema de Mercado Libre, ¿eso cambió mucho el panorama de negocio? Sí, se cambió mucho. Sí, poco lo que te digo, porque vos, antes era todo un poco a ciegas, al tanteo, vos tenías un precio de referencia, y lo demás era el tanteo. Eso te cambia. Hoy día ya sabés que hay libros que ya no tienen valor comercial, o su valor relativo. O sea, sirve, pero si es muy barato. Son libros que si lo vendés 100 pesos, los vendés. Pero ya no lo podés vender. Que el precio original sería 300.
La ventaja de Mercado Libre o también de Internet es poder hacer una comparativa de precios o un testeo de mercado de cómo Claro. está posicionado, ¿verdad? Rubén, en su época de auge, concentraba muchísimo material. O sea, tenía por ejemplo, el 80%, no sé, del usado, no sé qué porcentaje. Entonces él podía, por su propia cantidad, saber qué sobraba y qué faltaba. Pero ya eso no existe más. Entonces vos tenés que moverte con lo que le sobran y le faltan a los demás. Pero hoy en día tomás cualquier tipo de libro, cualquier tipo de material, ¿no? No se toma cualquier tipo de material. ¿Clasificás? Sí, se clasifica y se va a aprender. Y se aprende. Aparte se aprende, digo casi todos los días, pero se aprende. Y se sigue manteniendo el negocio ese de ponerle una tapa nueva si está muy estropeado o algo. Sí, se achicó bastante porque eso es muy costoso. Claro. Exacto. Entonces no justifica para todo el material. Rubén le encantaba, Rubén la adoraba. Llegó a encuadernar novelas tipo Corintellado, una cosa increíble, ¿viste? Pero eso no, eso hoy día sí hay libros que sí, porque digo, están muy feos, son libros costosos de repente, y vos sí, no puedo venderte este, venís vos, no sé, ¿cuánto vale? 600 pesos. Claro. Está hecho pedazo, de tápata, no, eso ya no puede pasar más. Ahora, Pablo, el tema de el escenario de Tristán Narvaja ahora Sí. cambió muchísimo porque cerró la cooperativa La del cooperativa Cordón, esa famosa librería en la que se había dividido Rubén inicialmente. ¿Qué expectativas tienen para adelante o cómo están viviendo este momento hoy en día después de ese cierre? Porque Y nosotros por ahora, digo, no tenemos ni idea de lo que va a pasar, no sabemos lo que va a pasar. No sabemos incluso si es bueno o es malo, porque estamos solos, quedamos muy solos abajo nosotros. Malo bien antes la gente decía, allá abajo hay más de una librería. Estamos nosotros solos. Por otro lado, claro, hay gente, pasa mucho los domingos, gente que iba a ese lugar, que al no estar la cooperativa, entra a Rubén. Entonces ahí sí notas la diferencia a favor. Pero también el tema del que se van achicando la cantidad de librerías, yo creo que está a la mitad de lo que estuvieron. Claro, porque en realidad, y también iba a eso, ¿no? Porque en los tiempos que corren ha cambiado mucho también. La gente lee mucho por internet, mucho por la computadora. ¿Cómo está el negocio de la librería Sí, en ¿cómo competir 2020? ante ¿no? eso, Claro, ¿cómo no? competir ante Bueno, todo? eso creo que le afecta mucho a la librería de nuevo. A la librería que venden cosas nuevas le afecta mucho. Porque hay clientes que compraban mucha cantidad de libros y hoy día son la gente que accede a las tablets, a todo ese tipo de... Por eso te digo, nosotros nos manejamos con cosas descatalogadas. Nos manejamos, por ejemplo, con revistas que no están en internet. claro, O sea, es un nicho de mercado único. Claro, Exacto. vos que estás buscando una información de tal el año y si no vas a la revista no lo conseguís, no está eso, no figura ya. Sí, es una especie de Son- biblioteca, digamos. Claro, son previos al proceso de la... Pablo, en tu familia tenés adolescentes, jóvenes. En mi familia tengo o nietos chicos que tienen 8 años, 9 años, o mi hija que tiene 27. ¿Y a ella le interesa el tema de seguir con el rubro de la librería? ¿O ves No. factible en tu entorno? ¿O hijos de amigos que puedan seguir a proyectarse, seguir con esta librería? No, del entorno nuestro no tengo idea. Creo que nadie, ni mi compañero, ni el nuestro, ni el del otro socio. Por distintos motivos. O sea, mi hija, por ejemplo, lee mucho, le gusta, pero tiene una profesión, y creo que yo digo en un reportaje, ya digo, gana más que yo. Sí. Ya está haciendo, aparte le salen cosas, y gana más que yo. Claro, Y sí. con mucho menos problemas. Exacto. ¿Podemos decir entonces que tiene fecha de vencimiento la librería? Y yo creo que si no sucede algo, que alguien se asocie o que alguien que diga, bueno, asumo yo, es difícil. Porque vos tenés que tener mucho conocimiento, muchos años y tener mucho esfuerzo, que te guste. Podemos ir cerrando este segmento de Antes de película. cerrar, Sí, Rodri, dale. quiero dejar algo que está buenísimo para ya que estamos hablando de profesiones, para la gente, para darle ánimo a esa gente que no sabe qué hacer o el tema de los rumbos. Al ingresar a la librería Rubén nos encontramos con un cartel en madera que dice: fundada en 1940 con 11 revistas y un cajón. Rubén, sin sucursales, no se deje engañar. O sea, con 11 revistas y un cajón empezó este emprendimiento que hasta el día de hoy mantiene Pablo y sus socios. Así que no hay que bajar los brazos y que se puede, porque nunca se sabe las vueltas Hay de la veces vida. que las ideas pueden y mucho, Exacto. ¿no? Por eso, Andy, ¿algún mensaje que Sí, llega? tengo dos mensajes que quisiera leer ahora Dale, rapidito. vamos arriba. Y el primero es una pregunta justamente para el invitado, que dice que le pregunte cuál fue el libro que te llegó y que nunca olvidaste, digamos. Hay unos cuantos libros. Hay épocas de la vida de uno que ha ido cambiando. O sea, tenés Mi planta naranja Lima cuando uno es más adolescente. Obviamente los libros de Julio Verne cuando uno era más... O de Sandokan. Tenés libros posteriores, los libros de Bradbury. Los libros, o sea, Vargas Llosa, García Márquez. O sea, hay una enorme cantidad. Después vienen los policiales contemporáneos, los libros de Vázquez Montalbán, toda la serie de Pepe Carvalho. Muchos. Hay muchísimos. Una colección y enorme. ni hablar de los clásicos, digo, tenés, hay libros que son extraordinarios.
A veces uno no tiene tiempo porque son libros que necesitas mucho tiempo para leerlo, mucha atención para leerlo. ¿El otro, Andy? Sí, el otro decía justamente, si habré comprado y cambiado libros en Rubén, la mejor novela que leí, la compré ahí, El Ojo del Tigre, la leí 3 veces, dice Enrique por acá también. El Ojo del Tigre, El me Ojo del Tigre suena es de ese. Will Smith. Esos libros de Will Smith es un autor bestseller que habla mucho de Sudáfrica, de familias y de casas. Muy descriptivo, ¿puede ser? Sí, y aparte es un autor que tiene sus hinchas. Es como el Nacho Sosa de los libros. Claro. O sea, Tiene sus fans. tiene un grupo de fans que solamente leen Will Smith. Hay gente que lee hay mucha gente que lee Will Smith y otros. Pero yo te puedo asegurar que conozco 3 o 4 personas que no leen otra cosa que Will Smith. Mirá vos. Una preguntita así cortita. ¿Recordás el libro más caro que tenga la librería? No, ahora no sé. Hemos tenido algunos libros, no demasiado, no, pues no hemos tenido libros demasiado. Bueno, algún No, momento. quizás alguna edición especial de, no sé. Sí, hemos vendido, pero no, nosotros no. Nosotros realmente creo que estás muy lejos de cualquier otras librerías que tienen realmente libros muy costosos. De repente un libro puede salir $200, no sé. No recuerdo en este momento, pero justamente generalmente no llegan a vos. Claro. Los libros van generalmente a la Ciudad Vieja, van a Linardi o van al Galeón, ¿viste? Sí, se codean con el sector claro, turístico. Primeras quizás, ediciones, Claro. claro, eso va para ese tipo de lados. Pablo, para cerrar este segmento siempre nosotros dejamos como una especie de mensaje, de moraleja de toda esta situación que contamos. Y bueno, y en tu caso, el mensaje de lo que significa para ti esta librería y de lo que quieras transmitir en base a eso, quizás con lo que decía Lady también, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que esto, digo, a mí en mi caso particular, entré por casualidad. A mí me invitaron porque había un amigo mío que se aburría y necesitaba alguien que lo acompañara para conversar con él. Y terminé hace casi 40 años que estoy ahí. Y eso que se ha fundido muchas veces. La librería se ha fundido en el 88, se ha fundido en el 95, se ha fundido en el 2002. Siempre había un compañero que decía, sí, pues yo digo que mi trabajo es provisorio. ¿Y hace cuánto que estás trabajando? Hace 35 años. Es muy bueno. Y donde hubo fuego, cenizas Claro. quedan. Entonces, ¿no? ¿no? Pues si vos se va a fundir y sigue todavía un poquito más. Es provisorio. Yo siempre digo, alargue y penales. Y esperemos que siga entonces con esos penales. Muchas gracias, Pablo Bueno, Tealde, muchas gracias a ustedes. y por muchos años más de la librería Rubén. Ojalá que sí, Esperemos porque que es sí. un clásico ya del centro de Montevideo. Vamos a la pausa, ¿les parece? 092-000970, los últimos mensajes que pueden llegar sobre profesiones, oficios o los que quieran mandar. Se nos viene la bizarra de esta noche. Vamos arriba, Juaco. Seguimos con más de Jarana.